Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemática. El día de hoy vamos a hablar sobre los polígonos y vamos a platicar también sobre una introducción al teorema de Pitágoras. Hablemos un poco entonces de lo que son los polígonos. Para poder empezar a hablar sobre los polígonos, pues platiquemos de una definición. Dice que polígono es la región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. ¿Qué significa esto? A veces nosotros en matemática utilizamos términos muy técnicos, pero que tienden a confundirnos. Realmente un polígono no es más que una figura geométrica, una figura plana que está conformada por líneas rectas que se unen unas con otras, formando un área cerrada. Eso es a lo que se refiere esto de aquí. A esas líneas rectas las vamos a conocer como lados, y la unión donde se unen dos líneas rectas, o el punto donde se unen dos líneas rectas, se conoce como vértice. Los polígonos podemos clasificarlos de muchas maneras, dependiendo de sus características o sus propiedades. Nosotros vamos a platicar sobre las principales clasificaciones que podemos hacer de los polígonos. Vamos a comenzar hablando sobre la clasificación según el número de lados que tenga el polígono. De esta manera, dependiendo del número de lados o de líneas rectas que forman al polígono, así vas a recibir el nombre del polígono. Por ejemplo, si tenemos un polígono que está formado por 3 lados, ese polígono recibe el nombre de triángulo. Por el contrario, si tenemos un polígono de 4 lados, se llamará cuadrilátero. Al polígono de 5 lados le llamaremos pentágono. A un polígono de 10 lados le llamaremos decágono. A uno de 12 lados, dodecágono, etc., ¿no? Aquí nos muestran un ejemplo de uno de 20 lados que se conocerá como icoságono. Existen diversidad de tipos de polígono. Por ejemplo, tenemos el de 6 lados que se llama hexágono, el de 9 lados que se llama eneágono, etc. Otra forma de clasificar los polígonos es según sus ángulos. De esta manera entonces el polígono puede ser convexo o puede ser cóncavo. ¿Cuándo va a ser convexo? Dice que va a ser convexo si tiene todos sus ángulos convexos. Bueno, primero sabemos que un ángulo es la distancia que se forma en la unión de dos lados, es decir, en cada vértice. La distancia angular está medida en grados, por lo tanto, el número de ángulos de un polígono es exactamente igual al número de vértices, porque en cada vértice se forma un ángulo. Y el polígono tiene la característica también que el número de vértices es exactamente igual al número de lados. Por lo tanto, el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos siempre va a ser el mismo en un polígono. Quiere decir entonces que si todos los ángulos de un polígono son convexos, el polígono se llamará convexo. ¿Y qué es qué es un ángulo convexo? El ángulo convexo es el ángulo que mide entre 0 y 180 grados. Ese es un ángulo convexo. Y el polígono será cóncavo si uno de sus ángulos es cóncavo. ¿Y cuáles son los ángulos cóncavos? Son los que miden entre 180 grados y 360. Por lo tanto, si uno de sus ángulos es cóncavo, el polígono se llamará cóncavo. Otra forma que tenemos de clasificar el polígono es según la longitud relativa de sus lados y la amplitud relativa de sus ángulos. De esta manera entonces dice que un polígono es equilátero si tiene todos sus lados iguales, es decir, si todos sus lados miden lo mismo. Entonces se llamará polígono equilátero. Un polígono es equiángulo si tiene todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo o un cuadrilátero, más llamado rectángulo. Sabemos que todos los ángulos de este polígono son exactamente iguales, son ángulos rectos, por lo tanto es un polígono equiángulo. Un polígono es regular si tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Es decir, para que un polígono sea regular, tiene que tener sus lados iguales, al igual que el equilátero. Pero además de tener todos los lados iguales, también todos sus ángulos deben ser iguales. Es decir, un polígono regular no es más que la combinación entre un equilátero y un equiángulo. Debe ser entonces, el polígono regular debe ser equilátero y además debe ser equiángulo. Por último, miramos un polígono es irregular si no tiene todos sus lados iguales o no tiene todos sus ángulos iguales, es decir, si no es regular. Quiere decir que un polígono será irregular si no es regular, ¿verdad? Es decir, si sus lados no son iguales o si sus ángulos no son iguales todos. Será entonces un polígono irregular. También los polígonos tienen propiedades y una de las principales dice que a partir del número de lados podemos determinar el número de diagonales y de ángulos. ¿Qué son las diagonales en un polígono?
Ya platicamos de qué son los ángulos, ahora platiquemos de qué son las diagonales en un polígono. Las diagonales no son más que líneas rectas que unen dos vértices que no son adyacentes o no son consecutivos. ¿Cuáles son los vértices consecutivos o adyacentes? Nosotros sabemos que un vértice es el punto que se forma en la unión de dos lados. Dos vértices consecutivos entonces son dos vértices que van a estar uno a la par del otro. Dicho de otra forma, dos vértices consecutivos son los vértices que se van a formar o que van a tener un lado en común. Por ejemplo, este vértice y este vértice tienen este lado en común. Este y este tienen este lado en común, por lo tanto son vértices consecutivos. En este caso, este vértice, por ejemplo, y este tienen este lado en común, por lo tanto son vértices consecutivos. Las diagonales entonces son líneas rectas que van de un vértice a otro, pero cuando los vértices no son consecutivos. Un polígono puede tener un número determinado de diagonales. Por ejemplo, en este polígono amarillo nos muestran dos diagonales, pero yo puedo tener otra diagonal de este vértice a este vértice de aquí, que también sería diagonal, o de este vértice a este de aquí. Es decir, un polígono tiene diferentes cantidades de diagonales. Existe una forma para saber cuántas diagonales se pueden dibujar en un polígono, independientemente del tipo de polígono que sea. Y ese número de diagonales podemos calcularlo mediante esta expresión de aquí, mediante esta fórmula de aquí, que me dice que el número de diagonales de un polígono de n vértices es igual a n multiplicado por n-3 dividido 2, donde n que es igual al número de vértices. Pero como platicamos anteriormente, yo sé que en un polígono el número de vértices es igual al número de lados. Por lo tanto, siempre n va a poder ser número de vértices o número de lados, que va a ser exactamente el mismo número. Por lo tanto, me dice que para calcular el número de diagonales tengo que agarrar el número de vértices y restarle 3. A ese valor que me dé lo multiplico por el número de vértices nuevamente y lo divido dentro de 2. Y eso me va a dar cuántas posibles diagonales puedo dibujar yo en un polígono. Además de eso, un concepto muy importante o una propiedad muy importante de cualquier polígono me dice que la suma de los ángulos de un polígono de n lados es igual a 180 por el número de lados menos 2. ¿A qué se refiere con la suma de ángulos? Yo sé que cada polígono en cada vértice tiene un ángulo. Esta expresión lo que me dice es cuántos grados tengo al sumar cada uno de los ángulos de mi polígono. Si yo sumo este más este más este más este más este, me va a dar el número total de grados que tienen todos los ángulos que forman el polígono. Miremos un ejemplo. Dice, determine el número de diagonales y el valor de los ángulos de un n-ágono. Lo primero que tengo que saber aquí es de qué polígono me están hablando. Aquí se trata de un n-ágono. Un n-ágono no es más que un polígono regular que consta de 9 lados. Por lo tanto, me piden que encuentre las diagonales y el valor de los ángulos de un polígono regular de 9 lados. Entonces yo sé que el número de diagonales está determinado por esta expresión, n por n-3 dividido 2, donde n es igual al número de vértices. Pero repito, el número de vértices es igual al número de lados, y como se trata de un n-ágono, yo sé que es de 9 lados. Por lo tanto, podemos sustituir el valor aquí, y me queda que el número de diagonales va a ser n, que es 9, por 9 menos 3 dividido 2. Tenemos una resta aquí, que es lo primero que tenemos que efectuar. 9 menos 3 son 6, y eso lo multiplicamos por 9. 6 por 9 son 54. Dividido 2, 54 dividido 2, podemos efectuar esta división. Por lo tanto, yo tengo que el número de diagonales de un n-ágono es igual a 27. Ahora calculemos el valor de los ángulos. El valor de los ángulos está dado por la expresión 180 grados por n-2, donde n es el número de lados. Como es un n-ágono, sé que son 9, entonces son 180 por 9 menos 2. Esto va a ser igual a 9 menos 2, 7 por 180. Tengo entonces que el total de la suma de todos los ángulos es igual a 1260. Aquí viene un concepto importante que nos va a servir más adelante. Como esto se trata de un polígono regular, yo sé que todos sus ángulos deben ser iguales, es decir, tiene que ser equiángulo. Por lo tanto, si yo tengo que entre todos los ángulos miden 1260, pero también tengo que todos son iguales, yo puedo encontrar cuántos grados tiene cada ángulo de mi n-ágono. ¿Y cómo? Agarro la suma de todos los ángulos y lo divido dentro del número de ángulos que tengo, que son 9, por ser un n-ágono.
1260 dividido 9, yo tengo entonces que cada ángulo del eneágono es de 140 grados. Este razonamiento funciona para cualquier polígono regular, ya que sus ángulos son iguales. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Ya platicamos un poco de los polígonos regulares y sabemos que son los que tienen sus lados y ángulos iguales. Ahora hablemos un poco más de ellos. Yo sé que cada polígono regular tiene tres elementos principales, que son importantes conocerlos y saber cómo encontrarlos. El primero es el centro. ¿Y cuál es el centro de un polígono regular? Dice que es el punto interior del polígono que está a la misma distancia de todos sus vértices. Quiere decir que el centro, como su nombre lo dice, es el punto que queda justo en el centro de mi polígono. Y tiene la característica que la distancia que hay desde ese punto central hacia cualquier vértice es exactamente la misma. Por lo tanto, si yo trazo una línea recta desde el centro hasta cualquier vértice, voy a obtener la misma distancia. El siguiente elemento es uno que se conoce como la apotema. Y dice que es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cualquier lado. Quiere decir que la apotema no es más que la línea recta o el segmento de recta que une o que parte del centro hacia el punto medio o la mitad de alguno de los lados del polígono. ¿De cuál de los lados? Cualquiera, porque como es polígono regular, todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, si yo tiro una línea recta o trazo una línea recta del centro hacia la mitad de un lado, lo que voy a tener ahí es la apotema del polígono regular. Y por último, el tercer concepto es el que se conoce como ángulo central. Y dice que ángulo con vértices en el centro del polígono, cuyos lados son semirrectas que pasan por dos vértices adyacentes. Ya platicamos cuáles son los vértices adyacentes. ¿Cómo calcular el ángulo central entonces? Si nosotros dibujamos dos líneas rectas que van desde el centro hasta los vértices adyacentes, el ángulo que se forma entre esas dos líneas rectas se conoce como ángulo central. ¿A qué vértices puedo tirar yo estas líneas? Cualquiera de los dos, cualquier vértice de todos los que tenga el polígono, siempre y cuando los dos vértices sean adyacentes. Por ejemplo, si yo dibujo entonces una línea recta de este punto central a este vértice será adyacente con este. El ángulo que se forma entre esas dos líneas será un ángulo central. Todos los ángulos centrales tendrán el mismo tamaño en un polígono regular. Otro dato adicional de los polígonos regulares dice que el valor de un ángulo central de un polígono regular de n lados es igual a 360 grados dividido n, donde n ¿qué es? El número de lados. Quiere decir que si yo quiero encontrar el tamaño de mi ángulo central, lo único que tengo que hacer es dividir 360 dentro de n. Miremoslo con un ejemplo. Dice, calcula el valor del ángulo central de un pentágono regular. Dice, lo único que tenemos que hacer es saber que para poder encontrar un ángulo central en un polígono regular, tenemos que utilizar la expresión que dice 360 dividido n. En este caso, como es un pentágono, el pentágono es un polígono regular de 5 lados. Por lo tanto, el valor del ángulo central va a ser 360 dividido 5 y eso me da 72 grados. Quiere decir que el ángulo central de un pentágono regular va a ser igual a 72 grados siempre. Hablemos de los triángulos. Bueno, el triángulo dice que es un polígono de 3 lados. Cualquier polígono que esté formado por 3 lados recibe el nombre de triángulo. Aunque nosotros sabemos que los triángulos podemos clasificarlos de acuerdo a algunas características que tengan. No todos los triángulos o no todos los polígonos de 3 lados miden lo mismo. Por ejemplo, entonces, nosotros podemos tener triángulos clasificados según sus lados y según sus ángulos. En este caso, de acuerdo a sus lados, el triángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles o puede ser escaleno. ¿Cuándo vamos a tener un triángulo equilátero? Cuando sus 3 lados midan exactamente lo mismo, sean iguales. El triángulo será isósceles cuando 2 de sus 3 lados midan igual, pero el tercero ya no mida lo mismo, es decir, 2 lados iguales y un lado desigual. ¿Y cuándo el triángulo va a ser escaleno? Cuando sus 3 lados sean desiguales, es decir, cuando ninguno de sus 3 lados mida lo mismo. También podemos clasificar el triángulo de acuerdo a sus ángulos.
Y de acuerdo a los ángulos, el triángulo puede ser acutángulo, puede ser rectángulo o puede ser obtusángulo. ¿Cuándo va a ser acutángulo? Cuando sus tres lados o sus tres ángulos, perdón, sean agudos. Recordemos que es un ángulo agudo, es el ángulo que mide menos de 90 grados, entre 0 y 90 grados. Si los tres ángulos del triángulo son agudos, se conocerá como un triángulo acutángulo. ¿Cuándo será rectángulo? Cuando uno de los lados del triángulo sea un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, que mida exactamente 90 grados. ¿Y cuándo va a ser un triángulo obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos sea obtuso. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Son los que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Si uno de sus ángulos tiene esa característica, será un triángulo obtusángulo. Un lado cualquiera de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Este es un concepto útil dentro de los triángulos, que no me dice más que la medida de un lado siempre va a ser más grande que la resta de los otros dos y va a ser más pequeño que la suma de los otros dos. Si yo tengo este lado siempre va a ser más grande que la resta de los dos lados que quedan y va a ser más pequeña que la suma de los dos lados. Además me dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Este dato es muy importante siempre tenerlo en cuenta porque nos facilita ciertos cálculos en un triángulo. Sabemos entonces que un triángulo, por tener tres lados, tiene tres vértices y por lo tanto también tiene tres ángulos. Siempre dice que en un triángulo, sin importar qué tipo de triángulo sea, si yo sumo los tres ángulos, siempre voy a obtener 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos de un triángulo siempre será igual a 180 grados. Los triángulos rectángulos. Pongámosles un poco más de atención a los triángulos rectángulos, ya que son uno de los triángulos más utilizados y más comunes. Nosotros vimos entonces que ¿cuáles son los triángulos rectángulos? Son los que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. De esos tres ángulos, uno tiene que medir exactamente 90 grados. Si cumple con eso, se conoce como triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son tan comunes o tan utilizados que sus lados tienen nombres ya específicos. Por ejemplo, si tenemos el triángulo ABC, el triángulo formado entre los puntos A, punto B y el punto C, vamos a llamar a sus lados. El lado que queda enfrente del punto A o del vértice A lo llamaremos A minúscula. El lado que quede enfrente del punto B o del vértice B será B minúscula. Y el lado que quede enfrente del punto C o el vértice C será C minúscula. A estos lados se les llama o se les da un nombre específico en los triángulos rectángulos. De tal manera que al lado A siempre se le conocerá como la hipotenusa y el lado A siempre será el que esté enfrente del ángulo recto. O también podemos identificar la hipotenusa porque siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y a los otros dos lados, B y C, los conoceremos como los catetos. ¿Y cuáles son los lados B y C? Bueno, pues son los dos lados restantes del triángulo, o dicho técnicamente, son los lados que forman el ángulo recto. Este ángulo entonces se forma con la unión del lado B y del lado C. Por lo tanto, como estos dos lados forman mi ángulo recto, se conocen como catetos. Otra característica del triángulo rectángulo dice que la hipotenusa es mayor que cada uno de los catetos. Es lo que ya platicamos. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y dice que los ángulos agudos son complementarios, ya que A más B más C es igual a 180, por lo tanto sabemos que A es igual a 90, eso me da entonces que B más C es igual a 90. ¿Qué me dice esto de aquí? Yo sé por un concepto anterior que si yo sumo los tres ángulos de un triángulo rectángulo voy a obtener 180 grados. Es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo va a ser 180 grados, siempre. Pero por ser un triángulo rectángulo, yo sé que este ángulo es igual a 90. Si entre los tres miden 180, pero este mide 90, quiere decir que entre estos dos van a medir 90 grados. ¿Sí? Si yo sumo los dos lados, los dos ángulos restantes, voy a obtener los 90 grados que me faltarían para llegar a 180. Por lo tanto, siempre la suma de los dos ángulos diferentes al de 90 grados siempre va a ser 90 grados. Eso es lo que me dice esto de aquí.
Miremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una expresión matemática que me permite, en base a un triángulo rectángulo, conociendo dos lados, cualquiera que sean los dos lados, encontrar el tercer lado. Siempre entonces en un triángulo rectángulo, si yo conozco dos lados, puedo obtener el tercero mediante el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Bueno, pues el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Es decir, un cateto que es b lo elevo al cuadrado, el otro cateto que es c también lo elevo al cuadrado y sumo esos cuadrados de los catetos. Al sumarlos, lo que voy a obtener es la hipotenusa al cuadrado. Pero muchas veces o siempre yo no necesito saber cuánto mide la hipotenusa al cuadrado. Yo lo que necesito saber es cuánto mide la hipotenusa. Por lo tanto, para saber el valor de la hipotenusa, esta expresión yo la puedo escribir de esta manera, diciendo que la hipotenusa, ya no al cuadrado, sino que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumándose. ¿De acuerdo? Es decir, b cuadrado más c cuadrado, raíz cuadrada es igual a la hipotenusa. Lo que hicimos aquí fue despejar este cuadrado de la hipotenusa sacando raíz cuadrada en ambos lados de la expresión. Esta expresión nosotros también podemos escribirla en función de uno de los catetos. Es decir, aquí esta expresión está dada para poder encontrar la hipotenusa en función de la medida de los catetos. Pero también Pitágoras me permite que si yo conozco la hipotenusa y un cateto, poder encontrar el valor del otro cateto. Por ejemplo, entonces, si yo necesito encontrar el valor de b, me dice que es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y si lo que necesito es encontrar el valor de c, va a ser igual a la hipotenusa, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto b al cuadrado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre esta expresión y esta es que cuando yo encuentro la hipotenusa, adentro de la raíz es una suma. Pero cuando encuentro cualquiera de los catetos, adentro de la raíz es una resta. Miremos un ejemplo. ¿Qué longitud deberá tener una escalera para que al situar su base a 2 metros de la pared alcance una altura de 5 metros? Siempre que me presenten un problema similar a este, es recomendable hacer un dibujo o un esquema de lo que me están planteando. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Me dicen que tenemos una escalera, como la que se mira en la figura. Lo que me piden es que encontremos la longitud de la escalera, es decir, cuánto tiene la escalera de alto, ¿sí? ¿Cuál es la longitud total de la escalera? Si me dicen que situamos la escalera, la base de la escalera, a 2 metros de la pared, y de la pared hasta arriba alcanza una altura de 5 metros. Quiere decir que desde este punto de la pared hasta la base de la escalera hay 2 metros, y de este punto de la pared hasta el punto donde se apoya la escalera en la pared hay 5 metros. Yo puedo observar que entre la pared y el piso se forma un ángulo recto. Entonces, entre la pared, la base de la escalera y el punto más alto de la escalera, yo veo que lo que se está formando aquí es un triángulo. Y como este ángulo que se forma entre la pared y el piso es un ángulo recto, lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si tengo un triángulo rectángulo y conozco dos de sus lados, yo puedo fácilmente encontrar el tercer lado. En este caso yo miro que del triángulo rectángulo que se me forma, el lado que no conozco es el lado más largo. Por lo tanto es la hipotenusa lo que tengo que encontrar. Y yo sé, de acuerdo a lo que vimos, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros catetos. Un cateto o un lado mide 2 y el otro mide 5. Por lo tanto digo 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado son 25, más 2 al cuadrado que son 4. 25 más 4 es igual a 29. ¿Pero qué es 29? Es la hipotenusa al cuadrado. Pero vimos que a mí no me sirve encontrar la hipotenusa al cuadrado, sino que lo que yo quiero es la hipotenusa. Por lo tanto, le saco la raíz cuadrada a mi resultado y lo que voy a obtener es la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 29, que me da 5.4. Por lo tanto, entonces, el largo o la longitud de la escalera debe ser de 5.4 metros. Platiquemos de un ejemplo número 2.
En un triángulo rectángulo, un cateto mide 4 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros. ¿Qué longitud tiene el otro cateto? Bueno, aquí ya no me plantean un problema, ya no es necesario hacer un esquema porque pues me dicen que lo que tengo es un triángulo rectángulo y conozco un cateto y conozco la hipotenusa. Tengo que encontrar otro cateto. Entonces, por las expresiones que vimos, yo sé que los catetos ahora van a ser igual a la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Yo sé que la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros y que el otro cateto o el cateto que conozco es de 4 centímetros. Entonces, la hipotenusa al cuadrado son 5 al cuadrado menos, ¿por qué menos? Porque lo que estoy encontrando ahora ya no es la hipotenusa, sino que es uno de los catetos. Entonces es menos el otro cateto al cuadrado, que son 4 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25, 4 al cuadrado son 16, 25 menos 16, tengo que son 9. Pero estos 9 es el cateto al cuadrado. Yo no necesito el cateto al cuadrado, yo solamente necesito saber cuánto mide el cateto. Por lo tanto, le saco la raíz cuadrada a 9. El cateto entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Y haciendo esto en mi calculadora, yo tengo que son 3. Por lo tanto, el cateto que yo no conozco tiene una medida de 3 centímetros. De esta manera entonces es como vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para la resolución de triángulos rectángulos.